Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra materia de Recursos Humanos 2. El día de hoy vamos a estar trabajando pues el resumen final de la materia, agradeciéndoles su atención, agradeciéndoles, bueno, pues el acompañamiento de estos 3 años y bueno, pues solamente desearles pues nada más que lo mejor de lo mejor, ¿no? Así que bueno, pues vamos a iniciar con el tema número uno, que era la planeación de recursos humanos y bueno, pues vamos a iniciar con la definición. Y nosotros podemos decir que la planeación de recursos humanos es un instrumento esencial para establecer el inicio, el desarrollo, la ejecución y el monitoreo de todas las actividades del área, obviamente, de recursos humanos. Esta característica, este elemento es fundamental en prácticamente cualquier empresa y la verdad es que nosotros desde el plano de la administración pues no entendemos una buena administración sin un buen enfoque de recursos humanos y sin un buen modelo o técnicas de inducción, de reclutamiento, de selección, de inducción, de capacitación y de desarrollo del personal. Y más allá de una simple consideración como la mano de obra, los recursos humanos de una organización representan la suma de conocimientos, aptitudes, actitudes, habilidades, que todas van enfocadas hoy en día, perdón, a los procesos creativos y de talento, ¿no? Hoy no entendemos las empresas sin esta dosis de creatividad y de talento que debe ser muy necesaria para estos tiempos tan difíciles que viven en general los negocios. Por lo tanto, la planeación de recursos humanos es un proceso sistemático y estratégico destinado a evaluar cómo actúa el Departamento de Recursos Humanos, cuál es su estado actual, qué mejoras le debemos hacer y qué estrategias debemos de enfocar para que el trabajo se logre, ¿no? Y esto lo tienen que hacer pues prácticamente todas las empresas. Pasamos al tema número 2 y ahí pues vamos a hablar de lo que es el análisis de puestos y el análisis de puestos no es otra cosa más que pues obviamente un proceso de investigación que permite determinar las tareas, responsabilidades, conocimientos, habilidades y sobre todo las condiciones necesarias para desempeñar un puesto de trabajo, ¿no? Queremos un mejor personal, queremos que nuestro personal se ajuste a las nuevas condiciones que hoy son muy duras realmente en el ámbito laboral desde el punto de vista de la competencia, desde el punto de vista de la competencia con otras empresas, desde el punto de vista de la competencia global. Estamos en una situación pues nunca antes vista en términos de lo duro que es encontrar buen personal, lo duro que es que el personal se sienta contento y satisfecho con lo que está haciendo y lo duro que es que la administración pues los haga sentir motivados, los haga sentir que quieren a la empresa, los desarrolle en su plano personal, ¿no? Entonces, muchas cosas hoy son muy complicadas de desarrollar y solamente se podrían hacer mediante pues un buen proceso de análisis de lo que tiene que hacer la persona estando dentro de la empresa. Esto es un trabajo que debe ser arduo, es un trabajo que debe ser regular y es un trabajo que debe estar planificado para ciertos periodos. Por tanto, si nosotros podríamos establecer que el análisis de puesto de trabajo es importante porque, primero que nada, ayuda a la empresa a conocer los requisitos que debe cumplir un candidato para ocupar el puesto. Requisitos mínimos, requisitos especiales y requisitos extraordinarios que podrían ser, ¿no? Desde la distancia que tenemos que recorrer de nuestro trabajo a la empresa, desde
el salario promedio que deberías estar percibiendo y que debería ser lo suficientemente bueno para que tú te quedaras. En fin, ¿no? En el número 2, permitir determinar la importancia relativa del puesto en relación con otros puestos. ¿Por qué lo necesitamos? ¿Dónde va a encajar el puesto? ¿No va a tener dobles funciones este puesto? Y todo lo que tenga que ver con él para que el desempeño sea que pues sea el óptimo. En tercer lugar, contribuye a establecer las condiciones de trabajo mínimas, eficientes, para que las personas puedan, ¿no? Sentirse a gusto en su trabajo. Es increíble que hay empresas en 2025 que todavía no crean condiciones favorables para desarrollar tu actividad, ¿no? Lo creemos en los 90, lo creemos en los 80, pero hoy es prácticamente impensable. Y en el número 4, un soporte fundamental para valorar dónde está el puesto y por qué es importante tenerlo ahí. También es necesario considerar que el análisis de puesto de trabajo también es importante porque es una herramienta para evaluar el desempeño de los empleados, porque permite planificar la formación de los trabajadores y porque para realizar un análisis de puesto de trabajo se puede considerar preguntas como cuáles son las tareas del puesto, qué tipos de conocimientos se requieren, qué tipos de actitudes se requieren, en qué contexto se realiza el trabajo y qué nivel de responsabilidad hay. Si estas preguntas se pueden responder correctamente, pues vamos en el buen camino. ¿Cuál es la necesidad de la análisis de puesto? Bueno, pues la necesidad tiene que ver con que es comunicar, es común confundir los conceptos de análisis de puesto y evaluación de puestos. Uno es al inicio y otro prácticamente es cuando el trabajador ya está instalado en la empresa, ¿no? Pero pues la verdad es que tendríamos que hacer la diferencia. Y en ese sentido, mientras que el análisis de puesto sirve para poder diseñar una hoja de ruta para el candidato, saber qué características debe tener la persona y qué desarrollo es necesario dentro de la empresa para evaluarla y qué rol va a tener, pues la otra, la esto sirve como segunda etapa para justamente evaluar que también la persona en cuestión se ajusta al puesto que va a ocupar y que debe mejorar y de dónde se destaca, ¿no? Estos elementos son, si yo no encuentro que mi personal pueda destacar, ¿cómo lo voy a hacer crecer? ¿Cómo lo voy a hacerse desarrollar? En sí mismo, el análisis de puesto de trabajo tiene implicaciones como, bueno, pues necesitamos planificar la fuerza de trabajo, necesitamos gestionar el rendimiento laboral, necesitamos un reclutamiento y una selección pues muy acertada respecto de los puestos de trabajo que estamos ofreciendo. Y pues necesitamos que en México no se da, esto lo hemos mencionado en múltiples ocasiones, este, no hay una planificación de la carrera. No existe, no, por las mismas condiciones legales y por las mismas condiciones laborales y porque hay una impunidad tremenda, no se hace una planificación de carrera, ¿no? No se piensa que el trabajador va a tener una vida productiva larga en la empresa. No se pretende que un trabajador tenga una vida larga en la empresa porque cuando se termine la relación no le quedemos hacer su procedimiento correcto de fin de la relación laboral. Y en fin, son muchas las circunstancias por las cuales en México nunca tenemos la certeza de que un trabajo va a ser largo en el tiempo, independientemente del desempeño que nosotros tengamos. En sí mismo, el análisis de puesto de trabajo tiene implicaciones varias, como pues, administrar el salario que vamos a percibir, y establecernos en una escala jerárquica, ¿no? También el análisis de puesto establece qué condiciones de salud, qué condiciones de higiene y qué condiciones de seguridad requiere el puesto para poder ejercer su actividad correctamente, cuáles son las relaciones del empleado con
las actividades que tiene que desarrollar y cuál es la gestión de riesgo laboral que nosotros estamos ejecutando, ¿no? Pasamos al tema número 3 y hablaremos de las estructuras del análisis del puesto, ¿no? Y dentro de la estructura del análisis del puesto, nosotros hablaremos de que la estructura se divide en dos partes, ¿no? Yo como posible trabajador, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el conjunto de tareas que debo cumplir? Y en el número 2, ¿cuáles son las características que debe tener una persona para desempeñar el puesto de trabajo? ¿Qué características físicas? ¿Qué características actitudinales? ¿Qué características de experiencia? ¿Qué características educativas? Por lo tanto, el análisis de puesto es un proceso que permite conocer los requisitos que debe cumplir una persona para ocupar un puesto de trabajo. Y para ello se estudia el puesto y se determinan las actividades, las responsabilidades, las calificaciones, las habilidades y las condiciones de trabajo que se requieren. Y algunos elementos del análisis del puesto, pues pueden ser el nombre del cargo, que obviamente cuando nosotros hemos trabajado, todos los puestos tienen un nombre, el objetivo del puesto, el lugar de trabajo dentro de la organización, el perfil profesional, el conocimiento y experiencia requeridos, y las actividades a realizar y, como decíamos que en México no se hace, la ruta de crecimiento del profesional, así como las herramientas a utilizar para la ejecución de su tarea, que en México también te piden que hagas un trabajo extraordinario con herramientas del siglo pasado, ¿no? Y entonces ahí pues no es compatible, ¿no? Entonces estos elementos son importantes que nosotros los visualicemos, consideremos al momento de ofrecer una vacante. Y uno de los métodos para hacer una evaluación del puesto bien ejecutada es el método descriptivo, donde en este método vamos a ver las decisiones de compensación, la evaluación de la selección, la observación, la entrevista y elementos que tienen que la cotidianidad del puesto, ¿no? Por lo tanto, la descripción de un puesto y las especificaciones de un puesto son documentos que brindan información sobre las responsabilidades, tareas, como ya habíamos repetido, habilidades y condiciones laborales de un puesto específico en una organización. Y esto implica que la descripción del puesto sea un documento dentro de los procedimientos de recursos humanos que detalla las tareas, que detalla todas las tareas, todos los elementos legales y todos los elementos actitudinales. Y también incluye la ubicación del puesto en el organigrama, el horario laboral, la remuneración y los valores que el trabajador debe tener para llegar a la empresa y los valores que vamos a inculcarle al trabajador una vez que se haya establecido en la misma. Y estas se les conocen como las especificaciones del puesto, que son los requisitos que se deben cumplir para ocupar un puesto de acuerdo a las condiciones que se han establecido previamente. Por lo tanto, las decisiones de compensaciones son las acciones que se toman para remunerar a los empleados y ofrecerles condiciones favorables a cambio de su trabajo. Y las compensaciones pueden ser de tipo económico, como el salario y los bonos, o en especie, como el seguro médico, por ejemplo, ¿no? El estacionamiento, que bueno, en algunas empresas no tienen estacionamiento y eso sí complica, ¿eh? Y que el estacionamiento tenga seguridad, por supuesto, ¿no? O el transporte, que esto en México es más común, ¿no? Que a cierta hora pasa el camión y te lleva directamente a la empresa y ya te da un aventón, digamos, ¿no? Como se dice aquí en México. Puede ser que tú tomes otro transporte, pero ya será de menor tiempo. O en su defecto que ya te bajes del transporte y llegues directamente a tu casa.
También pueden ser incentivos como la flexibilidad de horario o el plan de carrera, ¿no? Que deberían de ser elementos mínimos que cualquier trabajador estaría solicitando para conseguir trabajo. Eh, y en ese sentido, cuando nos detenemos mucho en lo que son las compensaciones, porque en México la realidad es que sí siempre vemos la parte del salario, ¿no? Como algo fundamental y algo que debe ser pues analizado por parte del solicitante al puesto. Eh, Venimos de un proceso donde los salarios realmente son muy bajos, están muy castigados, donde una persona de un puesto realmente termina por haciendo dos más, ¿no? Y nosotros lo hemos aceptado porque esas son las condiciones del juego, ¿no? Y si nosotros no jugamos, pues evidentemente no tendríamos trabajo, ¿no? Entonces, por eso hablamos del salario, porque a partir del salario tú dices, bueno, pues la explotación es en base a este salario o pues, no me queda de otra, ¿no? Que es lo que sucede en muchas ocasiones. El salario equilibra los beneficios laborales como la rentabilidad de la empresa, mejora la imagen corporativa de la empresa, atrae y retiene a los empleados, ¿no? Y satisface las necesidades materiales de los empleados. También promueve un sentido de lealtad y fidelidad hacia los empleados, hacia la empresa, perdón. Y aquí pues es muy simple, ¿no? Si tú tienes un buen trabajo, difícilmente te vas a querer ir de él cuando tiene un salario que representa lo que tú estás haciendo, ¿no? Cuando esa proporción no se da, pues es difícil eh, tú, eh, que tú encuentres pues lealtad, ¿no? Y esa es la realidad, no tenemos que ocultarlo, las cosas. Por lo tanto, la evaluación de selección son pruebas que se realizan a los candidatos durante un proceso de reclutamiento y selección para determinar si son aptos para el puesto de trabajo y la cultura de la organización. Por lo tanto, la evaluación de selección puede incluir las pruebas profesionales, las pruebas de aptitud, las pruebas de personalidad, las dinámicas de grupo y las evaluaciones de las respuestas de los candidatos a las entrevistas, ¿no? Y luego pasaríamos a lo que es la evaluación del puesto para que pueda ingresar a la empresa como trabajador o como le dicen algunos hoy en día como asociados. Necesidad, bueno, la necesidad permite colocar al trabajador en el puesto adecuado, donde vamos a encontrar los mayores beneficios son para pues el que los va a supervisar o dirigir, en este caso el gerente o el subgerente o el supervisor, ya que les permite manejar mejor a su personal y establecer en el puesto más. Y para organizar el personal de una empresa es esencial establecer una apropiada jerarquía dentro de la misma, ¿no? La evaluación de puesto de trabajo es importante porque permite determinar el valor justo de la persona en relación a, bueno, el puesto que se está ofreciendo, establecer un sueldo acorde con las responsabilidades y el perfil del puesto y identificar puestos de igual valor, ¿no? Por lo tanto, es importante también porque establece condiciones retributivas, equitativas entre posiciones de igual valor, elimina brechas salariales de género, ¿no? Que en México, bueno, pues se ha trabajado mucho en ello, y garantiza que hombres y mujeres reciban una compensación justa por trabajos de igual valor. Algo que ha trabajado mucho en México y que, bueno, pues yo espero que vaya, esté a funcionar. La evaluación de puestos de trabajo es importante porque determina, como les decíamos, el valor justo, traza planes de promoción objetivos y hay una diferencia entre los puestos de trabajo para evitar la falta de conciencia profesional y el desinterés por las promociones, ¿no? Hoy en día, bueno, tenemos esa tendencia donde las personas quieren su puesto, quieren que sea tranquilo, quieren salir a su hora y no quieren saber nada más, ¿no? Pueden tener la razón, eso, bueno, pues cada generación lo va a determinar. La evaluación de puestos de trabajo es importante también porque permite que tomar decisiones informadas, ahorrar tiempo y recursos y optimizar
la estructura salarial, también la evaluación de puestos de trabajo, también puede ayudar a diseñar planes de formación y a conocer mejor el perfil del trabajador que debería ocupar el puesto de trabajo concreto, ¿no? Y ya vendría su concepto mucho más técnico y está hablando de que la evaluación de puestos es un proceso que consiste en determinar el valor de cada puesto de trabajo dentro de una empresa. Y esto implica que este análisis se realiza mediante procedimientos sistemáticos y analíticos que permiten establecer la importancia relativa de cada puesto. Por lo tanto, la evaluación de puestos es un proceso que consiste en determinar el valor de trabajo dentro de una empresa para establecer una estructura salarial justa y equitativa. Y uno de los grandes problemas de los salarios en México es que dejaron de ser equitativos. Y eso causa mucho malestar, causa mucha incomodidad y causa pues mucho descontento. Por lo tanto, la evaluación de puestos permite organizar y remunerar al personal de manera correcta, diseñar estructuras salariales competitivas, determinar la remuneración de nuevos puestos, identificar posibles disparidades salariales y promover la igualdad y la oportunidad. También nos permite diseñar un organigrama empresarial de alta calidad. Para evaluar los puestos de trabajo se consideran diversos factores como la responsabilidad, la habilidad, la experiencia, el impacto en los objetivos estratégicos de la empresa y la valoración de los puestos se calcula mediante un conjunto de factores, subfactores y grados de ponderación. Y finalmente hablaríamos del reclutamiento de recursos humanos. De este proceso de selección es un proceso muy técnico, una disculpa, muy técnico, donde son múltiples las disciplinas y enfoques vinculados a este proceso. Y donde, bueno, vinculamos prácticamente de manera directa a la psicología en este proceso. Igualmente es interesante valorar los conceptos desarrollados por los especialistas de diferentes especialidades y distintas épocas, ya que pese al carácter limitado que tienen las definiciones, estas poseen valor metodológico y carácter orientador como reflejo de las concepciones de sus autores y a la vez se pueden valorar de una mejor manera y con un contexto mucho mayor, ¿no? Y el surgimiento de la psicología ya como una ciencia más profunda o como una ciencia enfocada en el desempeño laboral, pues te permite que la selección sea un proceso mucho más complejo, mucho más disciplinado, mucho más científico. Y eso en teoría porque en México, bueno, pues, todo se tropicaliza. En México se pretendía, ¿no? Perdón, en la psicología pretendía que el proceso fuera muy técnico y basado en mucha ciencia para contratar al mejor personal posible. Nada más que en México el problema es que pues, luego la gente no tiene intención de aplicar la ciencia en el reclutamiento o en la selección, ¿no? Y el surgimiento de la psicología y la dirección como ciencia, pues nos establecen escenarios donde vamos entendiendo más la mente y el comportamiento de los individuos y esto pues permite un desarrollo mucho más extenso de las actitudes y las aptitudes y la cultura que nosotros queremos desarrollar en la empresa, ¿no? Y a partir de esa situación pues empezamos a buscar las fuentes del reclutamiento. En ese sentido, las fuentes del reclutamiento son los lugares donde se pueden encontrar personas que pueden ser candidatas para cubrir una vacante en una empresa. Y en ese sentido van a existir dos, las fuentes internas y las fuentes externas. Y aquí solamente vamos seguramente de lo que son las fuentes del reclutamiento interno, ¿no? Que como su nombre lo indica, buscan talento dentro de la empresa, reubicando a algunos empleados que ya pertenecen a la organización, ¿no? Entonces,
Primero que nada, para tener una fuente confiable, deberíamos tener una base de empleados bien detallada, bien actualizada, donde, bueno, podríamos establecer qué personas han seguido estudiando, cuáles son sus especialidades, qué carreras han terminado, qué elementos técnicos han adquirido en su desarrollo dentro de la empresa y todo, pues, muy bien actualizado, ¿no? Y, por ejemplo, también podríamos establecer el proceso de la recontratación siempre y cuando el empleado pues se haya ido por circunstancias plenamente justificables y sin perjuicio para la empresa. En esos casos no habría problema en recontratar a una persona, ¿no? Y también podríamos checar, en este caso dice la base de datos antigua de los candidatos y aquí nos centraríamos muchísimo más en los currículums que hemos recogido en un periodo no mayor a 12 meses. Podríamos revisarlo, podríamos filtrarlos y ver si algún candidato nos puede servir para un futuro o si ya lo podemos necesitar en la empresa, ¿no? También, tendríamos que actualizar los currículums de si estamos trabajando reclutamiento interno o fuentes internas con la necesidad de decir, bueno, pues por aquí es. Y también, bueno, podríamos establecer el programa de becarios, que esto es muy común en las empresas, ¿no? Donde el becario termina su ciclo y después de que se abre la vacante, nosotros le decimos, véngase para acá porque puede ser que sus talentos nos sirvan y las tomar. Otro proceso que no es tan interno, pero que sí utilizamos al personal es el programa de referidos, que en México, bueno, pues es el favorito, ¿no? De todos, ¿no? Sobre todo de las altas gerencias. Y no critico a nadie, ¿no? Digo, alguien recomendado puede hacer muy bien su trabajo. Alguien, como decimos en México, apadrinado lo puede hacer muy bien, ¿no? Y bueno, pues así es el trabajo, ¿no? No se puede juzgar, ¿no? Y se tienen en cuenta las recomendaciones de los trabajadores, de los clientes o de pues otras empresas que nos digan que esta persona es la buena. También tenemos el programa de las transferencias, donde se reubican empleados existentes en puestos vacantes en otras áreas de la empresa, que esto también suele pasar con mucha regularidad, ¿no? Y también tenemos las fuentes de reclutamiento externo, donde se buscan talentos fuera de la empresa a través de servicios de empleo, el internet, las redes sociales, los eventos, las bolsas de empleo, las ferias de empleo, las páginas de empleo y los blogs corporativos, ¿no? E incluso los contenidos multimedia y de las agencias de colocación, ¿no? Y en ese sentido, pues algunas fuentes de reclutamiento interno serían las páginas de empleo de las empresas, las redes sociales, los eventos especializados del sector y las bolsas de empleo públicas, ¿no? Y ya no sé si lo recuerden, pero ya en clase las definimos a todas ellas, pues uno por uno. Otras fuentes, pues las agencias de reclutamiento, que cada vez hay menos, quiero entender, y dentro de las más comunes, ¿no? Una vez que cubrimos las fuentes internas y externas, la gente llegará a la empresa a solicitar el empleo y pues no nos quedará más que hacer la selección de los recursos humanos, que su objetivo principal es llevar a cabo un proceso organizado, transparente y justo para dar con el candidato perfecto, ¿no? Donde vamos a encontrar el candidato que responda a las necesidades de la organización y pueda cubrir el puesto vacante, ¿no? También determinar hasta dónde quiere llegar el empleado en la organización y evaluar si desea hacer carrera en la empresa y si está dispuesto a permanecer en ella durante mucho tiempo. Siempre que sí, pero cuando ya vemos la realidad, a veces decimos, no, ya, hasta aquí llegamos, ¿no? Y si encontramos algo mejor, pues la verdad es que ni lo dudo. O aparentemente mejor, ni siquiera lo dudamos. También reducimos los costos de la empresa acercándose, acertados respecto de la toma de decisiones y la organización invierte una cantidad importante por cada nuevo contratado, ¿no? Y que a veces no lo vemos, pero es tiempo y es dinero. Que si nada más van a estar una semana, pues entonces se desperdicia, ¿no? También reduce la tasa de rotación, abstencionismo y de alguna otra manera, pues aumenta la productividad de manera sostenida, que puede ser
a lo mejor poquito, pero de ese poquito pues se va a ir haciendo más, ¿no? A final de cuentas. También nos permite crear y unificar unos criterios técnicos que permitan un proceso de selección muy objetivo y diseñar y definir un proceso de pruebas o entrevistas para detectar a los mejores candidatos. También garantizar la igualdad de oportunidad entre todos los candidatos y de alguna otra manera, bueno, pues tratar de lograr un panorama mucho más amplio y mucho más certero de a quién vamos a contratar, ¿no? Por tanto, la selección de personal es un proceso que implica analizar las necesidades de la organización, definir el perfil laboral y entrevistar a los candidatos. Y en ese sentido hay que analizar las necesidades de la organización y es importante que el Departamento de Recursos Humanos analice con precisión las necesidades del perfil laboral que está solicitando. También es necesario que el proceso de selección trate de evitar en lo máximo posible diferentes errores, ¿no? Para que esto, bueno, pues sea menos complicado y de alguna otra manera tengamos la posibilidad de pues que el personal nos dure mucho, ¿no? Y aparte, pues, más allá de que nos dure, que le aporte mucho a la empresa, ¿no? Y por eso siempre tratamos de evitarnos los errores. También es necesario adaptar las pruebas a cada vacante, que eso en México a veces no pasa o no pasaba hace algunos años, ¿no? Auxiliar de ventas, misma prueba, auxiliar de compras, misma prueba, ¿no? Gerente general, gerente de recursos humanos, misma prueba, ¿no? O sea, en fin, ¿no? Eso pasaba. Yo espero que hoy ya no esté pasando, ¿no? Muy diferentes. Y también a utilizar tecnología, ¿no? La tecnología puede ayudar a mejorar los tiempos de contratación y automatizar la revisión de las pruebas, ¿no? Que hoy los tiempos sí son muy diferentes a lo que eran antes, ¿no? Y ya finalmente la inducción de recursos humanos, donde vamos a tener que la responsabilidad de la organización debe ser 100% que la inducción sea un proceso de orientación, ubicación y supervisión de la organización realizado a los nuevos empleados o colaboradores y es fundamental para la integración de los nuevos miembros al equipo, ya que ayuda a los trabajadores a adaptarse a sus nuevos puestos de trabajo, ¿no? Y esto es bien importante establecer que la inducción puede ayudar mucho a mejorar el rendimiento del trabajador, disminuir las dudas de los nuevos colaboradores, reducir o evitar errores, crear un sentido de pertenencia en los nuevos empleados, disminuir la rotación de personal y mejorar la reputación de los empleados, ¿no? Y algunos aspectos que puede incluir en un programa de inducción son presentar la historia, la misión, la visión y los valores de la empresa, introducir la estructura de la empresa, las normas internas, el personal clave y los distintos departamentos, presentar al resto de colaboradores que integran la misma área y de alguna otra manera explicar las funciones de cada uno, permitir que interactúen y se conozcan, entregar una carta de presentación y recibimiento, que en México eso no pasa, y la inducción debe ser personalizada y adaptarse a las necesidades de cada persona. Y reitero, un agradecimiento enorme. Aquí dejaríamos este pequeño resumen. No me resta más que mandarles un abrazo a la distancia, darles mil gracias y ojalá en su vida profesional como licenciados en administración les vaya excelentemente bien. Y pues no nos resta más que despedirnos y agradecerles su atención.